Y ya estamos de regreso en una de sus grandes secciones, Psicología para Todos. Así y nos es. acompaña Óscar Obregón. Gracias por estar con nosotros. No, nuevamente. pues un placer, mi Dani. Muchísimas gracias a ti, a Chema, a todos. Y sobre todo, pues a usted que está siempre muy pendiente de esta sección. Muchas gracias. Oye, y hablando de gracias, ¿qué nos traes el día de hoy? A ver, Muy bueno. directo. Hablando de gracias, pues bueno, vamos a hablar hoy sobre los buenos modales. Los buenos modales existen desde que el ser humano empezó a tener un raciocinio, una estructura de moral, una estructura de respeto, y evidentemente pues no se sabe con exactitud, no se sabe cuándo, pero aquí la parte importantísima es que existen, y los buenos modales siempre tienen digamos una carga positiva, ¿no? En ese sentido, pues para la convivencia social, ¿no? ¿De dónde vienen los buenos modales? Los buenos modales vienen justamente de tratar de hacer, es un impulso, un impulso de tratar de ser empático, tratar de hacer bien las cosas, de tratar de que lo que esté ocurriendo, lo que esté prevaleciendo, pues fluya de la mejor forma. Por ejemplo, un papá que está bien enojado porque la hija acaba de tener novio, ¿no? Entonces, buenas tardes. Pues, o sea, lo que quieres es que el papá seguramente sabe que pues va a ser momentáneo, posiblemente, o posiblemente no. Si me pongo todo chuki, todo enojado, pues definitivamente se va a encaprichar. Entonces, bueno, tienes que prevalecer ¿qué? Los buenos modales. Sí. Oye, ¿y cómo podemos hacer en este caso, como lo estás comentando, que a lo mejor nos invade la ira, el enojo, para poder controlar y en realidad tener buenos modales? Bueno, justamente la contraparte de los buenos modales es esto que acabas de comentar. Es justamente cuando estamos teniendo un enojo, una molestia y no la sabemos controlar y simplemente explotamos. Exacto, explotamos. Y pasa mucho, por ejemplo, en las relaciones laborales, por ejemplo, en el trabajo, que de repente tienes un mal día en casa y de repente llegas al trabajo y ya estás molesto, ya estás enojado. Entonces ya no dijiste los buenos días y la otra, como normalmente lo haces, y el compañero o compañera de trabajo de repente dice, ándale, no me dijo nada, y se enoja y empiezan aquí las situaciones de conflicto. Entonces la parte interesante aquí es que un buen modal no tiene que intervenir en las emociones que uno va teniendo. O sea, los buenos modales siempre tienen que ser importantes pues para la convivencia en ese sentido social, ¿no? Ahorita que mencionas esto de la convivencia social, de los buenos modales, vienen nosotros, o sea, lo tenemos intrínseco como esto de saber lo que es el bien y el mal, o no lo tienen que enseñar. Es educado, definitivamente que es educado, puesto que si fuese instintivo, pues entonces estuviésemos peleándonos unos con otros dependiendo del impulso que tengamos. Pero eso es lo que nos hace humanos al final de cuentas, esta parte racional también, no solamente la parte instintiva, sino la parte racional, saber comportarte en algún sitio, en algún momento, en alguna circunstancia. Hay personas, sobre todo lo vemos en la adolescencia, sobre todo los adolescentes muchas veces, no quiero, y empiezan esta forma, pues porque su constructo psicológico todavía no se termina de madurar. Recordemos que el cerebro humano se termina de madurar a los 21 años. 21 años. Que es justamente la edad. ¿Por qué crees que en Estados Unidos la mayoría de edad es a los 21? Es justamente cuando ya somos maduros. Cuando ya somos maduros. Pero ¿qué crees? Es la zona de la frente la que se termina de madurar. ¿Y qué funciones tiene la zona de la frente? La del juicio y la del razonamiento crítico. Es decir, digamos que no se ha terminado de madurar justo en la adolescencia, y es por eso que el adolescente explota y dice, pues porque trae una serie de cambios hormonales bastante complejos y no tiene todavía este constructo de, a ver, espera, la otra persona no tengo que ser grosero con nadie, no tengo que ser grosero con aquella persona que nada más le está diciendo, ¿cómo estás? Oye, en este aspecto de que, por ejemplo, nosotros identificamos en algún amigo, familiar, etcétera, que ellos son muy impulsivos mediante el enojo en estas situaciones, ¿nosotros cómo podemos ayudarlos? Bueno, ahí definitivamente que la persona necesita primero sentirse entendida, porque la persona no siente, o todo ese tipo de manifestaciones emocionales, desequilibrio, como si fueran un torbellino de emociones negativas,
Todas esas personas, de verdad necesitan las personas sentirse entendidas. Claro. Entonces, bueno, ser empáticos con esas personas. Sabes que, bueno, en este momento tuviste esta situación, entiendo que estés así, sin embargo, me parece que podíamos haber reaccionado de otra forma. Claro. Entonces, le cambias el contexto y dices, caray, sí, pero primero le dijiste que lo entiendes, claro. Al final de cuentas. Entiendo tu reacción, entiendo tu forma de expresarte, entiendo, por ejemplo, cuando me pongo en tus zapatos, entiendo que estás molesta, que estás molesto por determinada situación, pero sí me parece que la reacción que tuviste, bueno, no sé si sigas pensando en lo mismo, que estuvo bien, y entonces ahí podemos ir modificando, ir ayudando poco a poco, ¿no? A las personas que están teniendo este impulso, ¿no? Oye, ¿y hasta qué punto los buenos modales no tienen que interferir con esta parte de, pues, soporto todo lo que me digas por educación? Excelente pregunta. Muy bien, no, claro, pues es que ahí es cuando viene hay una línea de ¿cómo le llamamos? Es la línea del respeto, que es un límite. Es la línea del respeto cuando una persona está ya afectando emocionalmente o está diciendo palabras hirientes. A ver, espera, ya, o sea, una cosa es que yo no responda y otra cosa es que tú me estés atacando y atacando, ¿no? Entonces ahí viene en ese sentido, que definitivamente lo decía mi abuela, mira, sabiduría de las abuelas. Mi abuela decía que haya un loco y no dos, decía mi abuela, y es tanto más como si, imagínate un ring donde pelean los boxeadores. Hay un boxeador de aquel lado que tiene los guantes puestos y te dice, órale, vente, vamos a pelear, vente, vamos, peleemos. Y te está ahí retando y te está maldiciendo y todo el asunto. Y te avienta los guantes para que te los pongas. Pero tú decides si te los pones o no. Claro. Tú decides si vas y te le das. Y le das o no le das. Te enganchas, ¿no? Pero tú decides si te enganchas o no. Entonces aquí la parte importante es si te enganchas, definitivamente que... pues los dos van a salir perdiendo. No sé. Los dos van a salir perdiendo. Y la verdad es que, siendo honestos, en honor a la verdad, creo que la tolerancia, creo que va de la mano con la inteligencia. Una persona inteligente, pues es tolerante. Claro. Una persona inteligente es paciente. Sí. Y como dice, ¿no? Las peleas ni ganadas son buenas. Las peleas ni ganadas son buenas, son peleas. Entonces, al final de cuentas, me encanta mucho cuando se utiliza el término, bueno, es cachetada con guante blanco, ¿no? ¿Qué significa? Significa que tienes que ser audaz, tienes que ser listo, tienes que ser inteligente para no engancharte con las situaciones de conflicto de nadie. Ni tú vas manejando bien tranquilo, vienes al canal, vienes a trabajar y de repente se te atraviesan. A ver, te trae prisa, ¿no? Casi ni me pasa. Trae prisa, ¿no? Casi no pasa. No, para nadie, menos aquí. Pero pásale, no hay problema. O sea, entrar en tu zona zen. En tu zona zen. Entonces, al final de cuentas, el buen modal, ¿no? Adelante, pásale. Claro. Y bueno, lo dijimos así como muy situacional, pero también obviamente, pues, no sé, algo muy tradicional como jalar la silla, abrir la puerta, saludar, los buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo esto son parte de tu integridad, de los buenos modales, pero son parte de tu integridad psicológico-emocional. Entonces eso va a ir hablando bien de ti, independientemente de que hable bien a nivel social. Claro. La verdad es que tú te vas sintiendo bien. Claro. Uno se va sintiendo bien con uno mismo cuando empieza a tener buenos modales de respeto, de amabilidad y todo esto, ¿no? Por supuesto. Oye, pues el tiempo vuela cuando te diviertes y cuando tienes conversaciones tan necesarios. Oye, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros ahorita y pues agradecemos a todo nuestro público por haber compartido estos minutos con nosotros, estas 2 horas. Daniel, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres agregarte? Buenos modales. Solo quiero agradecerle a nuestros patrocinadores que ya saben que sin ellos no sería posible este gran programa. Muchas gracias a todos por consentirnos. Por supuesto, lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en el 10.1 porque sigue Zona 10 con los mejores comentarios, las mejores noticias, los más acertados. No hay otro canal, no existe, no hay otra plataforma más que 10.1, la imagen del puerto. Un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos hasta mañana.